Muchísimas gracias. Estamos esperando para conectarnos con Diego Galindo para el tema radiografía de una simulación clínica. Estamos restableciendo la conexión porque en el intento de hacerlo lo más real posible esto, hemos armado varios escenarios. Ahí está Diego y le doy paso a Diego para la exposición. Primero, como siempre, agradecer a ATSA Buenos Aires por este espacio, agradecer a Silvia Álvarez, la presidenta de la Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente, que gentilmente nos hizo las presentaciones, con las que solemos trabajar en proyectos conjuntos, y realmente es un placer encontrarse con esa generosidad de los colegas que realmente nos permiten seguir apasionándonos de esto que nos gusta tanto, que es la simulación clínica, y fortalecer a nuestro colectivo de enfermería. Agradecer acá a mi coequiper en esta presentación, que es el licenciado Andrés Farías, que se encuentra trabajando también desde el PRONAFE en el INET con todo su equipo, que también venimos trabajando ya durante la pandemia y antes. Y bueno, nada, invitarlos a todos ustedes a que se sumen a la familia y a la comunidad internacional de simulacionistas en salud, porque realmente es una experiencia maravillosa de aprendizaje, tanto para los estudiantes, para los profesionales de la salud, como para todos los docentes del pregrado, grado y posgrado. La simulación ha llegado para quedarse, ha venido a resolver algunas dificultades que los espacios de aprendizaje y de docencia han tenido, otros no, y otros estamos en vías de trabajar y desarrollar. Por eso es importante abrir un frente muy amplio de experiencias, de investigación sobre todo, y que, como siempre lo proponemos con Andrés y con todas las instituciones con las que trabajamos en conjunto, lo importante es sumar experiencias, sumar aprendizajes. Todo lo que ustedes hagan siempre va a estar bien, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son los que conocen a los estudiantes, los que conocen a sus programas, los que conocen sus materias, los que conocen sus instituciones, sus fortalezas, sus debilidades. ¿Quién más autorizado que ustedes para llevar adelante la simulación? Acompañan a los estudiantes, acompañan a los profesionales en sus necesidades diarias, en los recorridos de las mallas curriculares. O sea, ¿quién más preparado que ustedes para llevar adelante la simulación clínica? Nosotros en estos espacios de formación lo que hacemos es echar un poquito de luz, clarificar, hacer acuerdos para que podamos todos avanzar en bloque y estas experiencias, porque sabemos que la pandemia, más allá de todo lo que ha dinamitado, no solamente en términos educativos, sino también en aspectos sociales, ha reordenado y reorganizado a la fuerza y de manera compulsiva un nuevo status quo. Y está bueno saber en esta nueva reconfiguración dónde ha quedado cada uno. Y esto es algo que a veces desde las capacitaciones físicas solemos proponer como un mensaje final. Va a haber un día después, ojalá que sea cada vez más cerca ese día, pero lo que no va a quedar dudas es que cuando pase todo esto, la historia nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Nos van a pedir cuentas de qué estuvimos haciendo, dónde estuvimos y qué hemos dejado. Y yo creo que ahí es algo que cada uno lo puede capitalizar de manera privada, pero también de manera colectiva. Así que voy a pasar a la presentación. La veo a Rosana Firpo, veo gente maravillosa que viene también trabajando hace tiempo en simulación. Vamos a compartir después más la mesa de Rosana. Bien, esta temática que les proponemos en este apartado tiene que ver con esta idea de poner la simulación clínica sobre un extendido y analizar parte por parte para poder ir tomando lo que cada operación de simulación clínica me va a ir aportando en este proceso que a veces genera angustia y tensiones tanto para docentes como para participantes y estudiantes. Entonces la idea es que este conocer nos permite ir bajando la carga de ansiedad, nos permita mirar un poco más con claridad y transitar estos espacios maravillosos de aprendizaje sin tanto estrés, más allá del estrés que genera, sobre todo la incorporación de la simulación clínica. Por eso voy a comenzar ya con esta presentación que tiene que ver con el continuar este análisis sobre el proceso de simulación clínica, y habíamos visto qué era simulación clínica, qué no era simulación clínica, y ahora vamos a avanzar un pasito más
de lleno en lo que tiene que ver con esta dinámica de la simulación clínica, desde el pensarlo hasta la concreción y el desarrollo final con la reflexión posterior. Lo que vamos a ver en esta presentación es, dentro de la radiografía, que le decíamos de la simulación clínica, el coaching y el feedback, ¿no? O feedback o retroalimentación. A veces uno se encuentra con que a la hora de pensar la simulación clínica, uno se deslumbra y se deja seducir por lo maravilloso y lo complejo de los escenarios propuestos, que evidentemente son realmente escenarios complejos o maravillosos, muy seductores, pero en realidad eso es como la espuma que está por encima del postre, ¿no? Lo sabroso, lo nutritivo en términos cognitivos, está por debajo. Y eso que está por debajo es el proceso reflexivo que queda después de la intensa experiencia que acaba de terminar, conocida como la simulación clínica que acaba de finalizar. Entonces, cuando nosotros, después de haber elegido qué hacer, haber puesto los objetivos, haber armado la infraestructura, haber diseñado los instrumentos de evaluación, o sea, después de todo ese trabajo de arquitecto, se llevó al terreno, se ejecutó la simulación clínica y ahora es el momento de sacarse un poco la emoción que generó todo ese movimiento, toda la evocación que haya podido generar esa experiencia de simulación clínica, y ahora es el momento de pensar hacia adentro, reflexionar, analizar lo que acaba de suceder, lo que acabamos de hacer, tratar de reflexionar cómo llevarlo hacia la vida real, hacia la actividad cotidiana, y tratar de hacer este ejercicio introspectivo de qué se podía haber hecho distinto, qué podemos incorporar. O sea, todo ese proceso reflexivo es lo que nosotros ahora en esta etapa como docentes o como instructores tenemos que poder guiar, pero sobre todo también conducir y acompañar. Y acá es donde aparecen estos elementos, ¿no? El coaching y el feedback, que a veces se confunden estas terminologías. Y acá tenemos, como lo mencionamos en el encuentro más temprano de la mañana, este diccionario que acuña todas las terminologías de simulación clínica, dice que el coaching, ¿no? Permite dirigir e instruir a una persona o a un grupo de personas para que puedan alcanzar estas metas de habilidades que se van a desarrollar y que son específicas, y también para desarrollar estas competencias. Ahora, este coaching, hay un autor que es muy conocido dentro del medio de la simulación clínica, que es John Whitmore, y Whitmore define que la esencia del coaching consiste en ayudar a aprender. Y esta es la autonomía que tratamos de promover con los participantes o los estudiantes. Por eso, esta imagen que se nos viene siempre de forma recurrente de enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? Una imagen bastante elocuente. Pero para poder hacer este proceso de manera positiva, de manera segura, hay cosas que no tenemos que dejar de tener en cuenta, no podemos pasar por alto, si es que queremos acompañar este espacio de la simulación clínica, conocido como el coaching, y que nos dé en ese proceso a nosotros y a quien lo recibe lo que el coaching nos puede ofrecer. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta que dice Whitman en su libro? Tips prácticos que empieza planteando el coaching. Lo que tiene que poder generar es la confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque acuérdense que habíamos mencionado esto de que el adulto aprende esa andragogía, lo expone, lo vulnera, lo saca de la zona de confort al adulto, y está en cierto sentido en un aspecto, en un estado de vulnerabilidad. Y eso es lo que tenemos que tratar de reconstruir, tratar de apoyar, tratar de fortalecer, para que logre recuperar su confianza, y que si hay algo que no salió como él o sus expectativas tenían, que pueda tomar de nuevo la senda de avanzar, y lo que se falló se puede modificar, se puede avanzar, y de todo se aprende. Y por eso también es importante no transformar el coaching en cosas que el coaching no considera o no interviene, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo otras cosas y uno cree que equivocadamente está coacheando y en realidad está dando solamente un feedback. Te podemos saber todos los tipos de feedback que hay, que son un montón. Bien, otra cosa que también quizás, no sé si por una cuestión cultural nuestra, latina, o una mirada latina, que que también tiene que ver y se cruza con lo que es la seguridad de los pacientes y los derechos del paciente, que tiene que ver con la gestión del error atado a esta cultura de la culpa.
Y esto, nosotros que estamos promediando la generación de los 40 y pico, 50 y pico, somos una generación bastante culpógena. Hay que mirar un poquito para el interior de nuestro imaginario social a ver cómo nuestra generación y sobre todo las generaciones futuras vienen trabajando y asumiendo la relación con las culpas, ¿no? Y creemos, por lo menos lo que estamos viendo a medida que van avanzando las experiencias de simulación, que los millennials, famosas, los decennials que estamos llamando ahora, vienen con un mindset totalmente distinto. Eso es muy interesante, porque evidentemente ellos ya están viniendo con un mindset con muchas cosas resueltas que nosotros quizás nos ha llevado tiempo de resolver. Por eso, en este sentido del coaching, mucho trabajo va por el lado del docente o del instructor más que para el lado del estudiante. Obviamente, no vamos a poner las cosas en términos de culpa, pero sí en términos de responsabilidad. Y esto es algo que también nos obliga a tener esta mirada introspectiva desde nuestro quehacer como profesionales. ¿Por qué? Porque hasta esto logra alcanzar incluso la forma en la cual nosotros nos expresamos de nuestra propia praxis. Uno escucha frecuentemente, se me fue el paciente, se me murió el paciente, como si el paciente fuera mío. No, el paciente está bajo mi responsabilidad. Pero bueno, estas son cosas muy profundas que van para otro tipo de análisis. Otra cosa también que el coaching tiene que tenerse en cuenta es el trabajar las resistencias, el temor al cambio, porque nosotros siempre, una vez que construimos el espacio de seguridad, nos acerenciamos y cuesta salir de la zona de confort. Pero si necesitamos meter alguna modificación, incorporar algún cambio, mientras no logremos salir de esa zona de confort con el displacer que esto genera, estas cosas se van a demorar un poquito más, ¿no? Y siempre tener una mirada positiva y tratar de hacer este ejercicio que en realidad excede la situación de aprendizaje porque se incorpora más a la vida privada y a la vida en general, que es ver el vaso siempre medio lleno. Y esto, bueno, obviamente también se promueve una actitud de cara a la vida, ¿no? Bien. Otros puntos a tener en cuenta, ¿se van a hacer preguntas? Sí, se van a hacer preguntas, pero es importante poder saber ¿cuál es el sentido de las preguntas que voy a realizar como parte del coaching? ¿Qué es lo que estoy buscando con esas preguntas que estoy haciendo? ¿Hace falta preguntar esto? ¿Hace falta repreguntar? ¿O hay otro elemento en la comunicación o en el intercambio con el participante, con el estudiante, que lo tengo que interpretar como hasta acá llegué? No quiero forzar algo que puede desviar el sentido del coacheo, ¿no? Otra cosa también que Whitmore propone es que nos hagamos expertos, que trabajemos desde el rol de la persona que hace el coaching con todo lo que nosotros comunicamos y no solamente de forma verbal, sino también de forma no verbal. Nosotros somos una especie que no puede no comunicarse. Si de repente yo llamo una vez y no me atendés, llamo dos veces y no me atienden, llamo tres veces y no me atienden, ¿qué me está diciendo? Que no me va a atender. Entonces, a veces los silencios también comunican. Por eso también tenemos que trabajar cómo nosotros estamos decodificando la comunicación o la no comunicación, que también comunica. El lenguaje corporal. Y acá no nos olvidemos que en esta situación de exposición todo ese tsunami de emociones que hay debajo de la experiencia que se acaba de presentar frente a nosotros, está a flor de piel. Entonces los participantes, los estudiantes, están muy sensibles y literalmente están muy sensibles. Entonces, una mirada distinta, un tono de voz diferente, algún tipo de inflexión, o sea, estas cosas que pueden ser triviales, el participante puede interpretarlo de una manera equivocada y llevar a un cortocircuito. Y es muy difícil tratar de ser receptivo a algo que me está diciendo una persona que siento que tocó un nervio o pisó una baldosa floja conmigo. Complicado, ¿no? Bien, otra cosa importante que recomienda es tener previsibilidad, que en realidad ya lo mencionamos a la mañana, que en todo proceso educativo, incluso y más, sobre todo en los aspectos evaluativos, que también en la simulación clínica están presentes, los hemos mencionado también, tiene que estar presente también esta coherencia de la previsibilidad, la progresión del proceso. Por eso yo tengo que, en ese recorrido trazado, también establecerme una meta, decir, ¿hasta dónde voy a llevar esto? ¿Qué es lo que quisiera lograr? Pero también, ¿qué quiere lograr el participante? ¿Qué es lo que quiere lograr el estudiante? ¿Sí? Bien, otra cosa importante es promover la objetividad, ¿sí? No ver fantasmas donde no los hay. Eso es algo que también lleva tiempo.
hay que hacer experiencia con horas de simulación, con horas de vuelo, le llamamos nosotros, porque cada participante es distinto, cada experiencia de simulación es distinta, aunque la repitamos con otras personas, porque cada uno viene con su historia, cada uno viene con su mindset, cada uno viene con su mochila a cuestas, y no sabemos qué hay detrás de esa mirada, no sabemos qué hay detrás de esa actitud, que aparentemente parecería desafiante o displicente, y quizás, como le digo a mi esposa después de 21 años de casados, no leemos la mente. Y hay que ver qué le pasa a esta persona. Acá en simulación clínica nos ha pasado personas que han venido con posguardia sin dormir, y uno no anda preguntando de buenas a primeras estas cosas si es que no surgen por alguna situación. Entonces a veces uno cree que en realidad el participante está displicente con la actividad y en realidad el cuerpo no le está respondiendo. Por eso hay que ser objetivo, no suponer, porque eso puede generar también más ruido y se complica la comunicación. Y sobre todo, transmitir el placer de aprender, ¿no? Bien, ya metiéndonos en la diferencia entre el coaching y el feedback, volvemos a caer en las definiciones de este diccionario de simulación clínica. Se define el feedback como esta actividad que lo que busca es información, ¿no? Esto de devolverle al participante información objetiva. Y acá vamos a tener que trabajar esto de despersonalizar la lectura de lo que estoy ahí viendo de lo que acaban de suceder, ¿sí? La SSH, o la Society of Simulation in Healthcare, dice que este feedback debe ser constructivo para abordar aspectos específicamente que tengan que ver y relación con el rendimiento, centrarse en el objetivo, en el objetivo educativo de esa actividad, no cargarle las tintas de cosas que son ajenas a esa actividad, ¿sí? Bien, otra cosa importante que lo marca la INACLS es la información que se transfiere entre los participantes. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja sobre todo la incorporación de otros elementos como el paciente simulado, los pacientes estandarizados, ahí tenemos una oportunidad de poder abrir el juego para nutrir en esa devolución, en esa retroalimentación o feedback de alguien que está en un lugar privilegiado y puede devolverle al participante, al estudiante, desde ese lugar algo que solamente él puede aportar. Y esto quiere decir que si en el escenario acaba de participar un actor o un, como un confederado, que puede ser nuestro estudiante asumiendo un rol de, dar la posibilidad de que le dé un feedback desde el rol, no desde la persona. Sí, de repente hoy lo estábamos comentando antes de empezar este segundo bloque de la tarde, que el año pasado habíamos hecho el primer Congreso Internacional de Pacientes Simulados en Argentina, y vino Marlova Silva, que es uno de los referentes mundiales de simulación clínica, para hacer este congreso acá, y ella justamente hace más de 15 años que trabaja con actrices en simulación clínica, y dice algo que es muy interesante. Uno de los actores puede pasar incluso por un paciente real en una valoración clínica, en una guardia, y el médico puede no darse cuenta. Entonces, si yo tengo un actor que alcanza ese nivel de credibilidad, cuando lo pongo en contacto con los participantes o con los estudiantes, es un momento oportuno para que el actor o el confederado le dé desde el rol que asumió un feedback de quien sufrió o padeció la atención de este participante. Nada, como un dato objetivo para poder aportar en la lectura y la reflexión posterior. Bien, otra cosa también que tenemos que incorporar respecto de este concepto de feedback es que lo puede dar el instructor, dijimos que lo puede dar el actor, lo puede dar un confederado, un compañero, ¿no?, del participante desde otro rol, pero siempre tiene que ser parte del proceso de aprendizaje. Todo tiene que tener su lugar, ¿sí? Como dice este axioma en educación, cuanto más preparado está el escenario, más espontáneo va a aparecer o va a rodar esta actividad. Por eso es importante también anticiparse. Bien, ya metiéndonos un poquito más en el feedback y los tipos de feedback, lo que buscamos es que este feedback aporte datos objetivos, despersonalizados, sin ningún tipo de juicio. Vamos a ver que hay algunos feedback que son más impersonales, otros que son un poquito más selectivos, pero lo que necesitamos es construir el escenario para la reflexión posterior. Y para poder reflexionar yo tengo que tener elementos objetivos para poder concluir realmente qué es lo que acaba de verse o qué es lo que acaba de suceder. Branch
menciona 3 puntos claves para poder hacer un feedback adecuado. Plantea representar un modelo a seguir de manera positiva, lograr empatizar con el estudiante o con el participante para que él pueda sentir esa confianza, no solamente para la apertura en la comunicación, sino también para que el participante pueda tomar eso que nosotros le estamos dando como una observación objetiva. Y lo último, necesitamos poder ampliar la posibilidad de que se facilite esa reflexión conocido como debriefing posterior que va a exponer Andrés Farías. Bien, Jacques Ende, Jacques Ende habla sobre principios a tener en cuenta respecto del feedback y habla de que tenemos que cultivar esta relación de aliados entre el docente y los estudiantes o participantes. Tratar de bajar las tensiones, tratar de generar este clima de confianza, de cercanía. ¿Por qué? Porque todos estamos abocados al mismo objetivo, que es crear entre todos una experiencia de aprendizaje grata, agradable, no traumática. ¿Por qué? Porque si no, lo que se va a generar es este sentimiento de rechazo y el estudiante o los participantes no van a querer venir más a hacer simulación. Y lo que tenemos que lograr es lo contrario. Tenemos que lograrlos seducir y que compren el paquete de la simulación clínica y que cuando termine la simulación digan, ¿cuándo venimos de nuevo? Ese es el objetivo, ¿sí? Bien, otra cosa, como ya lo mencionamos, la previsibilidad, evitar sorpresas. Si bien es imposible contemplar todas las posibilidades, pero por lo menos tratar de bajar el ratio de que estas cosas sucedan. Si ya sabemos que algunas cosas son repetitivas, bueno, se pueden estandarizar algún tipo de operaciones en simulación clínica para resolver los problemas clásicos que se suelen presentar. Eso depende de cada uno de los espacios de simulación. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es la información. Pero esta información, ¿en base a qué va a ser tenida en cuenta esta información? ¿Información de dónde? Información del participante, información del actor, información del proceso, del léxico empleado para la comunicación, o sea, datos objetivos, ¿no? Y sobre todo, la cantidad, ¿no? La cantidad de feedback. ¿Por qué? Porque si bien es complementario el coaching y el feedback, después viene el debriefing, que es el corazón de la simulación clínica. Entonces, esto tiene que ser un instrumento que me permita hacerme, esto como haciendo un paralelismo con el PAE, será como la etapa de valoración, ¿no? Entonces, yo necesito poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles para después hacer una correcta lectura de lo que viene posterior como análisis, ¿sí? Otra cosa es el lenguaje. El lenguaje, ya mencionamos que los sentimientos están a flor de piel, los participantes están sensibles, muy receptivos, muy a la defensiva en algunos casos. Entonces hay que tener cuidado con cómo nos expresamos, las cosas que decimos. Esto se dijo de esta manera, ¿se puede decir de otra manera distinta? ¿Me puedo comunicar de la misma manera con los de primer año que con los de tercero o cuarto? ¿Cuál es el repertorio de cada uno de los participantes que viene, ¿no? Y poder adaptarme a la demanda de cada uno de los grupos. Bien. Contenidos siempre se recomiendan por lo menos hasta 2 ítems para hacer foco, ¿no? Y no abrir tantas ventanas, porque si no después nos arriesgamos a abrir demasiadas ventanas y hay cosas que no se terminan abordando. Entonces dice, bueno, me dijo que esto no estuvo tan bien, pero no me dijo por qué. Y sí, se nos dio el tiempo. Entonces, a veces bueno y breve, 2 veces bueno, ¿sí? Bueno, y después crear las condiciones para que la reflexión posterior se pueda realizar de manera adecuada, ¿sí? Bien. Respecto de los tipos de feedback, tipos de feedback. Respecto a tipos de feedback tenemos el implícito, el explícito, tenemos el general, el concreto, y estos feedback, cada uno tiene un foco distinto. Cuando hablamos del feedback implícito, quiere decir que todo lo que nosotros estamos dando como información da a entender y va a suponer que, ¿sí? Y es como que le estamos dando la línea punteada para que forzar a ver si el otro interpreta o logra decir él lo que estamos tratando de que lo note.
¿sí? Y en explícito, directamente, si el participante o el estudiante, por más que se lo ponga enfrente, no lo ve, se lo decimos con todas las letras, con el mejor de los cantares, pero hay que poder verbalizarlo. Lo que no está bien hecho, no está bien hecho. En algún momento hay que clarificarlo con los recursos que sean necesarios, pero cuando se hace bien, y cuando no se hace bien, se repite. Simple. No tiene un carácter punitivo, pero se vuelve a repetir. ¿Sí? Bueno, respecto del feedback general, tiene que ver con algo más como un disparador y después se pueda poder profundizar en los aspectos que se consideren oportunos. A veces es solamente un feedback general, pero necesito pasar a un debriefing rápidamente porque y esto tiene que ver con el tipo de grupo o cómo el grupo ha llegado para saber si yo necesito detenerme un poquito más o con un feedback general ya puedo pasar directamente a un debriefing. Bueno, respecto del feedback concreto, directamente estamos aportando detalles específicos. Fíjate, Andrés, cuando vos entraste a la unidad del paciente, en el minuto 15 el paciente te dijo, me falta el aire. Vos estabas mirando el monitor y no lo diste, te diste cuenta que el paciente te habló. Así, datos objetivos, ¿no? Bien concreto. Bien. Otro o simplemente despersonalizando, si es positivo o negativo, yo solamente aporto esta información, ¿no? Por ejemplo, veo que los ejercicios de
Pareciera que tenemos problemas técnicos. Ahí está, ya está, estaba muteado. Ahí está. Y este feedback de reforzamiento tiene que ver con utilizar gestos, expresiones que van a denotar aprobación para fortalecer el sentimiento del estudiante. Entonces, si yo de repente veo que el estudiante, por el desarrollo, por la expresión, por cómo está plantado frente a esta actividad en este momento del feedback, decirle algo de una manera va a ser sumirlo en una situación de defensa donde no lo vamos a sacar nunca más, y bueno, yo voy más por un feedback de reforzamiento para tratar de fortalecer su inseguridad y que permita seguir abriéndose para llegar a esa reflexión que si no de otra forma no llegaría. El feedback ambiguo es uno que a veces uno trata de hacer un feedback objetivo, neutro, se termina cayendo involuntariamente en un feedback ambiguo. ¿Y cuál es el peligro? Que el estudiante o el participante se va con esa sensación agridulce de decir, me dijo que no estuvo del todo bien, pero tampoco me dijo qué cosa tenía que marcar. O sea que o estuvo todo bien o no estuvo todo bien. Y si estuvo todo bien, ¿qué pasa que no me dijo que estuvo todo bien? Algo no está claro, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que tratamos de plantar acá. Bien, respecto de otros feedback de desempeño, feedback de desarrollo o feedback constructivo, acá tenemos los últimos dos, que son un poco los más utilizados o los más accesibles, que quizás nosotros nos sentimos muy cómodos con uno de estos feedback. El feedback sandwich tiene que ver con esta actitud de esgrimirle a los participantes o al participante tres comentarios positivos, ¿no? Tres comentarios. Uno positivo, el comentario para buscar esa modificación o esa mejora, y después reforzarlo con otro comentario positivo. Entonces, por eso se llama feedback sandwich, porque el aspecto negativo, que podría llegar a ser ruido, va entre medio de dos comentarios positivos como para suavizarlo, ¿sí? Bien. El otro feedback tiene que ver con el modelo Pendleton, que es una modificación del anterior, pero lo que se propone acá es que vaya acompañado con observaciones de los mismos estudiantes, ¿sí? Interesante. Ahora, con todos estos feedback, ¿con cuál me voy a quedar? ¿No? Porque uno dice, ¿y ahora cuál elijo? Bien. Acá tenemos el decálogo para poder elegir cómo hacer un buen sándwich, así tengo hambre. Un decálogo para hacer un buen feedback, ¿no? Esto lo van a tener también disponible, así que vamos con el primero. Buscar el mejor momento, ¿no? Buscar el mejor momento. Ahí tenemos el primero. Por eso es importante que en el trabajo del feedback hay que estar con todas las antenas prendidas, hay que poner el acento, es como la bala de plata. Tengo un solo disparo y hay que dar en el blanco, ¿no? Y esto se desarrolla, por eso hay que hacerse hábil en el manejo del feedback. El número dos, ir pasito a pasito. Si no, a la lona, al fondo, ¿no? Y poco a poco. No ir forzando, ir acompañando de cómo va evolucionando el desarrollo de este intercambio, este feedback, cómo se recepciona, si tengo que cambiar algo de lo que estoy diciendo, si tengo que esgrimir otro tipo de planteos. Bien, escribir antes de pensar, de decir lo que voy a decir, ¿sí? Siempre recrearlo en mi mente, y porque una vez que, como dice el dicho, uno es amo de sus palabras, amo de sus pensamientos y esclavo de sus palabras. Entonces la palabra soltada ya no tiene vuelta atrás. Bien, mimar la entrada. Esto va a permitir que los estudiantes o los participantes bajen un poco esas defensas, sean más permeables y nos permitan poder llegar a que puedan recoger este intercambio objetivo que estamos tratando de que aprovechen. Explicar el comportamiento, ¿no? ¿Esto qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuál fue el sentido de esto? No sé, indagar, ¿no es cierto? Bien. Número 6, exponer las consecuencias de las acciones, ¿sí? Acá fíjense esto de fumar un cigarrillo en el medio de unos tanques de gas, y bueno, nada, puede pasar, pero puede no pasar. Ahora, otro punto, hablar las consecuencias, ¿sí? O las causas. ¿Por qué? Porque nadie hace mal las cosas de forma deliberada. Detrás de esa actitud, detrás de esto que puede ser necesario de ser modificado, pero detrás hubo una mente, un sentir, un pensar de por qué hacer esto de esta forma y no de otra manera
manera distinta. Bueno, indagar un poquito ahí, a ver qué es lo que podemos recoger como parte de la información. Bien, compartir responsabilidades, ¿no? Entre todos, como siempre decimos, acá no estamos hablando de culpa, sino hablamos de responsabilidades. Y acá, ya el número 9, pedir una propuesta de cambio. Pedir una propuesta de cambio. Si esto tuviéramos que hacerlo de nuevo, ¿haríamos alguna modificación? ¿Haríamos todo lo mismo? ¿Qué se podría cambiar? ¿Qué se podría modificar? Y el último, si en este punto 9 no logramos mover el amperímetro, siempre hay que tener un as en la manga. Exactamente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ahí venimos justo con los tiempos, así que vamos a tratar de adaptarnos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, ahí le estaba pidiendo a ATSA Buenos Aires si puede hacer de coanfitrión a pronafe.sencise, que va a compartir pantalla si hacemos la presentación. En este punto lo que vamos a retomar un poco lo que obviamente trataba Diego, como relevante y como importancia, nosotros fin como obviamente el pilar fundamental para que la actividad de simulación sea realmente productiva, sea rica y tenga realmente buenos resultados. ¿Sí? Estamos hablando de simular, de representar situaciones que se relacionan con el entorno real, que obviamente va a tener limitación pre-briefing, va a garantizar que el éxito de esa actividad. Eh, Hay distintas formas, distintas bibliografías, pero obviamente nosotros en el transcurso de nuestra trayectoria dentro de lo que es el Centro Nacional de Simulación Clínica para Enfermería, adoptamos una estructura ya sumamente planificada y estructurada. O sea, todas nuestras actividades tienen un comienzo que obviamente el pre-briefing es el inicio de todo, ¿sí? Donde debemos comenzar y debemos realmente generar que nuestras actividades sean explicitadas y tengan una orientación hacia dónde van. Para eso existen distintas formas y distintos pasos, ¿sí? De las cuales ustedes van a ir alcanzando y van a poder desarrollar siempre y cuando lleguen a un consenso, obviamente con el equipo de trabajo, con los docentes, con todo el equipo de los centros o de las instituciones a las cuales ustedes pertenezcan, logren trabajarlo, consensuarlo y construirlo, ¿sí? Ahí se está compartiendo. A ver, siguiente, siguiente. Eh, lo que Ahí va medio lento, pero va. Yo lo estoy viendo. Seguimos. Siguiente. Bien, como acá les decía, es una información y orientación que le vamos a dar previa al escenario simulado, ¿sí? Esto lo que buscamos es ser bien claros con los objetivos que vamos a desarrollar. Siguiente, estas son distintas definiciones que nosotros fuimos tomando de distintos autores y logramos desarrollar obviamente las que son propias. ¿Qué es importante desarrollar? Siguiente. Para esto van a ver que nosotros tenemos en cuenta, ¿sí? Por un lado, esto de cómo aprende el adulto, creo que es una temática que se está obviamente abordando desde la mañana. Siguiente. Que podemos ver que nosotros siempre hacemos sobre tres ejes trabajamos siempre, que es esto en la inmersión de la situación, el estado de alerta relajado y el procesamiento activo, ¿sí? Nosotros tomamos, en este caso del pre-briefing, lo que es el estado de alerta relajado. Esto de que nosotros presentamos un reto o una finalidad o una acción, ¿sí? Que se lo proponemos a los distintos participantes y van a ver que en ese momento la mente se encuentra más involucrada con la actividad que se va a desarrollar y más receptiva sobre las temáticas que se van a abordar. En cambio, cuando se percibe una amenaza, esto de ser súper estricto, que por ahí en el ámbito áulico, por lo menos yo cuando fui formado, éramos totalmente evaluados todo el tiempo, esa percepción siente como una amenaza y genera una inhibición del aprendizaje. Estos son obviamente distintos estudios, distintas publicaciones que se fueron realizando a través del tiempo y donde sustenta la mayoría de las teorías de la simulación.
Entonces, dado que nosotros tenemos en cuenta estos parámetros, ¿sí? Nosotros debemos lograr generar ciertas características, si querés podemos, siguiente, en las cuales debemos, siguiente, bien. En la primera fase, sí, preparar al alumno, sí, esto de plantear los objetivos, debemos avisarles y anunciarles qué se va a hacer. Comúnmente cuando iniciamos con la simulación clínica a veces creemos que el factor sorpresa, decir, bueno, hoy los traigo acá y vamos a hacer un escenario de RCP, pero no los contextualizamos, no los orientamos, por ahí en el afán de mantener una cierta incógnita y sorpresa sobre lo que vamos a realizar. A veces es un error que nosotros, por lo menos a nivel personal, hemos cometido en varias oportunidades y nos dimos cuenta y lo hemos transformado, que informándoles lo que se va a realizar, siendo bien claros para poder tener una base teórica previa, ¿sí? Eso va a generar que el alumno se sienta más comprometido y obviamente más receptivo con la actividad que se realice en esos días, ¿sí? El pre-briefing también genera mayor compromiso del participante en cada una de las actividades, generamos un ambiente seguro y controlado, ¿sí? Haciendo hincapié todo el tiempo de la importancia de que ese espacio no le producimos un mal a nadie, ¿sí? Es un espacio seguro de aprendizaje, que no es por ahí como el campo práctico en el cual directamente tratamos con pacientes, sino que en este caso tenemos la posibilidad de poder cometer un error y ver cómo podemos modificar eso y sin producirle daño a nadie, generando y trabajando en la cultura de la seguridad del paciente. Introducir en la simulación y el ambiente, ¿sí? Y esto requiere, por supuesto, de un instructor entrenado. Siguiente. Hay un punto acá que habla esto de introducir la simulación, es darle unos minutos, dedicarles unos minutos a explicarle lo que es participante no tiene conocimiento o no tiene la posibilidad de haber vivido una simulación, siguiente, y eso lleva a que no genere un compromiso o no se compenetre con la situación. Perdón, tuve que cambiar de compu, se me desconectó todo, murió, así que acá Diego me prestó la de él. Como les venía diciendo, hay que seguir cierta tiene que tener una correlación los objetivos, la experiencia que tienen a los participantes al acceder, porque por supuesto pueden ser estudiantes en formación, pueden ser enfermeros en ejercicio, siempre debe tener la actividad estar acorde a la realidad, ¿sí? Con los cuales los participantes accedan. Crear un ambiente de respeto y confianza, ¿sí? Se van a generar conversaciones en un momento, como mencionábamos, del debriefing, en los cuales es de suma importancia el respeto y la confianza. Ese clima lo debemos garantizar antes de iniciar la actividad. Por eso volvemos a tomar al pre-briefing como uno de los pilares fundamentales para el éxito de la simulación en toda su forma. Debemos describir el rol del participante y darle un espacio, como siempre, para poder preguntar. Siguiente, para que pueda sacarse dudas en relación a lo que va a suceder en la simulación, a lo que va a pasar, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos pasos para poder ejemplificar esto del pre-briefing. Punto número 1, siguiente, vamos a hacer lo que es una introducción, esto de poder darle la bienvenida al grupo, presentar al equipo que va a participar dentro de esta actividad, conversar sobre la dinámica de trabajo que se va a tener. A veces se generan talleres de habilidades, a veces se generan algún repaso del tema
teórico que no es recomendable en el espacio de la simulación. ¿Sí? Se pueden incluir alguna actividad rompehielo, esas actividades rompehielos que los puede introducir a la actividad pensada para ese momento. Una actividad rompehielo que, por ejemplo, nosotros utilizamos en el momento de nuestros talleres de entrevista. Hacemos esto de que cada uno se presente, uno presenta al compañero con 3 preguntas disparadoras, y de esa forma ya lo empezamos a introducir en el hecho de preguntar y retener la información que se le brinda. Entonces, son actividades rompehielos que obviamente es recomendable, y el hecho de poder conocer a los participantes con los cuales vamos a interactuar. Y ahí ya empezar a conversar sobre un organigrama, un horario con el cual se va a desarrollar la actividad. Siguiente. Punto número 2, ¿sí? Lo que nosotros vamos a trabajar ya en siguiente instancia es dar, como les decía, dejar bien en claro los objetivos hacia dónde va a ir dirigida esta actividad, ¿sí? No dejar al azar y dejar a la imaginación de lo que puedan encontrarse en el momento que van a simular. Explicitar el supuesto básico creo que es una regla sine qua non que se utiliza en simulación clínica, en el cual nosotros consideramos que cada uno de los participantes que ingresan al centro de simulación son inteligentes y tienen muchas ganas de aprender. Basados en ese concepto, y si realmente, más allá de decirlo, lo vivenciamos como facilitadores, realmente cambiamos las perspectivas hacia cómo miramos a los participantes y hacia cómo interactuamos con ellos, ¿sí? Definir el ambiente seguro, esto de que si nos equivocamos no le hacemos mal a nadie, eso repetir y repetir todo el tiempo es algo que se tiene que generar tranquilidad. Habíamos mencionado en un comienzo, generar esa alerta relajada, ¿sí? Con los participantes. Confidencialidad, la frase que usamos la mayoría de los simuladores: lo que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas, ¿sí? Esto de que todo lo que sucede dentro del área de simulación va a quedar ahí, ¿sí? A veces nosotros, obviamente, existen instituciones que están utilizando la simulación clínica como herramienta de evaluación, pero en una instancia de formación sumativa no requiere esto de pensar de que lo que sucede ahí no hace falta que lo sepa más nadie, sino generar un espacio de reflexión para que cada uno de ellos pueda generar su aprendizaje. Un contrato de ficción, esto le llamamos contrato de ficción al hecho de que podamos generar que se sientan compenetrados con la situación. Van a ver que existe simuladores, ¿sí? de alto realismo, como los maniquí que hemos utilizado en los centros, que tienen a veces limitaciones, como el solo hecho de que no giran la cabeza, algunos no tienen articulaciones. Entonces existen limitaciones relacionadas con la realidad que siempre hay que mencionarlas, ¿sí? Y siempre hay que hacerlas hincapié para que tengan en cuenta con qué se pueden enfrentar en ese escenario simulado que no condice con la realidad. Es de suma importancia hacer hincapié, porque si no se corta el rodaje de la simulación, porque se encuentran estas limitantes, y si uno no hace una buena clarificación de lo que va a suceder, a veces se termina cortando el escenario porque quieren hacer algo y terminan preguntando cómo era que tenía que hacerlo, y interrumpen la escenografía, el rodaje de la simulación, perdón. Siguiente. De esa forma, ¿sí? Logramos obtener mayor compenetración en la situación, y ahí es cuando surgen mejores, ¿sí? Situaciones de estrés o de habilidades blandas, que le llamamos nosotros, al explotar la mayor cantidad de emociones posibles cuando realmente se compenetran con la situación. Es cuando realmente pueden vivir la experiencia y se llevan mayores... van a ver que en el momento del debriefing, que es el tema que ahora vamos a tocar, que tengo pocos minutos, perdón por el excedente de tiempo, vamos a poder conversar, ¿sí? Sobre estas emociones que se pueden ir trasladando a lo que es el diario, ¿sí? Como les mencionaba, dejar de lado la incredulidad, el entorno del compañerismo y reflexión, hacer todo el tiempo esto, mencionarlo y convencerlo entre todos, ¿sí? Que quede exento de juicio, que ahí no estamos totalmente para evaluar, sino que estamos para acompañar y poder reflexionar sobre la situación, que cuando reproducís el video de lo que sucedió, lo miren como si fuera de otra persona, no como si fueran ellos. Todo eso es importante aclararlo previo a la actividad, ¿sí? El consentimiento en filmaciones y fotos, en el caso que si en el centro logren filmar o tengan la posibilidad de una
de audio y video, que obviamente todo quede registro del consentimiento, que todo lo que sucede y las filmaciones son de uso académico dentro del centro de simulación y no van a ser difundidos en ningún ámbito ni en ningún espacio. Siguiente. Por tal motivo, esas actividades sí van a ver que engloban todo lo que es el pre-briefing. A veces, cuando uno va adquiriendo la destreza, en el centro nosotros lo tenemos plastificado, guardado, amurado en un papel, lo pueden usar, trasladar, y se utiliza todo el tiempo, y es el ayuda a memoria, a no tener miedo de tener el ayuda a memoria todo el tiempo, porque no nos podemos olvidar ningún paso. Como les decía, mientras lleguen a un consenso con todo el equipo, lo van a poder estandarizar y usar todos por igual. Existen otros métodos, ¿no? Aparte del plastificado, se puede utilizar un PowerPoint que siempre se utilice para la presentación. Eso puede ir variando según cada equipo de trabajo. Siguiente. Posterior a esto, siguiente. Para poder llegar al espacio, obviamente hacemos todo el pre-briefing, vivimos la experiencia de simulación, y llega el momento de aprendizaje, que es en el debriefing, es en el momento clave en donde realmente se desarrolla o se genera el aprendizaje. ¿Sí? Es de suma importancia que, siguiente, nosotros venimos mencionando, ¿sí?, del que el coacheo, del feedback, vieron todas las características que mencionó Diego. Esto no quiere decir que en el momento que yo haga debriefing lo dejo de lado, sino que es el momento en que esas herramientas se complementan y a través de una estrategia que es el debriefing las puedo utilizar esas características que me brinda el feedback y el coaching, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo, obviamente, del debriefing? Imagínense que nosotros planteamos que yo quiero alcanzar un objetivo de aprendizaje dedicado al desarrollo de ese taller de simulación que diseñé, pero a su vez tengo una realidad que es lo que realmente el participante alcanzó. Entonces, entre esas dos cuestiones existe un gap, existe una diferencia. Entonces, la importancia del debriefing es analizar esa diferencia. ¿Por qué sucedió que yo tenía este objetivo y yo llegué a esta parte? Entonces, ese espacio y esa diferencia entre esos dos espacios es lo que yo tengo que analizar y generar la reflexión en cada uno de los participantes. ¿Cómo lo logro eso? A través de entender los marcos mentales, ¿sí? Esto de entender cómo piensa el participante, sin dejar de lado, recuerden esto del supuesto básico, que todos son los estudiantes, todos los participantes tienen muchas ganas de aprender, son inteligentes y obviamente por algo y por ese motivo están ahí dentro de la carpeta, dentro de la simulación. Por eso es de suma importancia entender que existen los modelos mentales, que hay una bibliografía de Peter Sengel que habla de que nosotros tenemos que analizar cómo cada participante, imaginémonos que cada uno de nosotros como personas tenemos una lupa con la cual miramos el mundo. Entonces, cada lupa que nosotros tenemos es distinta. Entonces, eso nos cambia la visión de las cosas. Entonces, yo lo que tengo que hacer como facilitador no es utilizar mi lupa para ver la situación, sino tengo que entender qué lupa utilizó ese participante para analizar la situación. ¿Cómo lo analizo? A través de las motivaciones invisibles, que son situaciones que no veo, y como bien lo mencionaba Diego, que ¿cuáles son? Son las metas, las suposiciones, los sentimientos, los conocimientos de base, la conciencia de la situación y la influencia del contexto. Fíjense que son prácticamente situaciones intangibles, por eso las llamamos motivaciones invisibles. Por ahí estamos hablando de que hubo un ruido dentro del escenario que lo alteraba al participante y por eso no pudo concentrarse con lo que estaba haciendo. Por ahí ese día tuvo una cuestión personal que el paciente que simularon lo hizo recordar esa situación personal y se sintió mal y no sabía cómo actuar y se quedó paralizado. Los conocimientos de base, puede ser que ese día no haya leído lo que había que hacer en esa actividad. Suponer que lo que estaba haciendo estaba bien y lo analizó de esa forma. Entonces, yo tengo que buscar distintas preguntas abiertas para poder entender ese modelo mental y después, posterior a eso, poder reflexionar con él, ¿sí? ¿Es difícil? Por supuesto que sí.
como cada uno de nuestros participantes cuando ingresan a un escenario de simulación, que les cuesta horrores hacer una actividad porque lo está mirando todo el mundo, porque hay cámara filmándolos y demás, como rol facilitador también es difícil empezar a adquirir la destreza del debriefing. Lleva muchísimo ejercicio, pero la única forma de poder desarrollarlo es practicándolo. Nosotros tomamos la conducta de practicarlos entre el equipo, ¿sí? Cada uno de los integrantes del equipo desarrollamos y practicábamos distintos escenarios y nos hacíamos debriefing entre nosotros. Hay otra estrategia del debriefing que es in situ, por ahí si los que están en ejercicio actualmente pueden hacer debriefing de las situaciones que viven día a día con sus equipos. Hay una herramienta que se llama Talk, que es muy interesante, que nos llevaría muchísimo más tiempo, no quiero robar más tiempo, pero que se pueden aplicar, y esto de estar ejercitando todo el tiempo. Cuando yo fui formado en la Universidad de Vitoria, me gustaba cuando nos mencionaban de esta estrategia del debriefing, lo terminamos adoptando como una filosofía, ¿sí? Utilizando como una filosofía de vida, de aplicarlo, ¿sí? Con mi hijo en la negociación, ¿qué te parece? ¿Qué opinas vos de eso? Y trabajarlo en forma continua hasta en nuestras casas, ¿sí? ¿Qué va a tener contenido el debriefing? Obviamente el juicio clínico, la toma de decisiones, las actitudes del recurso humano, obviamente todo basado en los modelos mentales que mencionábamos al comienzo. ¿Y en qué momento se debe realizar? Al finalizar, ¿sí? In situ, una actividad que es el debriefing en caliente, ahí en fuego, hold, o cuando ya es en el tiempo, después, se puede analizar después de pasado un tiempo de vivida la experiencia. Eso también es más en frío, se le llama, que nos permite obviamente analizarlo con posterior, que a veces se pierden algunas cuestiones que pueden llegar a suceder. Siguiente, creo que ya estamos. Perdón por el excedente de tiempo, pero bueno, queda corto. Son temas muy apasionantes. Estamos hablando que, siguiente, estamos hablando que son temas que a veces nosotros nos llevan jornadas de trabajo. Esto estaría obviamente cuando nos encuentre en forma presencial en el próximo congreso, que creo que va a ser pronto, nos encuentre en forma presencial, poder practicarlo, poder desarrollarlo. Es lo que nos motiva, obviamente, desde el rol facilitador, de que podamos seguir desarrollándolo todos los días, ¿sí? Así que bueno, de mi parte, estamos, Diego.